Bienvenidas, bienvenidos a este primer congreso online, Vivir sin dolor. Ya sabéis que estamos reuniendo estas 12 ponencias llenas de sabiduría, de consejos, de los últimos adelantos técnicos en la materia que nos ocupa, que es el dolor físico crónico, aunque no solo el físico. Hoy nos acompaña Encarna Espuña. Encarna es profesional de la salud desde hace 40 años en el ámbito de la espinología y de la fisioterapia. Actualmente lidera un abordaje y una formación para profesionales en el tratamiento del dolor crónico y en las afecciones psicofísicas, al que llama terapia de reversión del dolor, en el que se condensa un poco toda su experiencia clínica con la educación en neurociencia del dolor y algunas herramientas terapéuticas basadas en la evidencia. Su charla se llama Afecciones psicofisiológicas y dolor crónico. Adelante, Encarna, cuéntanos. Hola, muchísimas gracias. Y bueno, especialmente muchas gracias a los patrocinadores y organizadores de este congreso online por haberme invitado a participar en un evento divulgativo como este que tanta falta hace. Y también muchas gracias a los otros ponentes, ya que bueno, pues todos juntos estamos contribuyendo a que se produzca este cambio de paradigma que tanta falta hace como para poder aliviar el sufrimiento y los problemas de orden crónico de los que estamos hablando en este congreso. Bueno, entro ya en materia. Mi charla se llama Afecciones psicofisiológicas y dolor crónico. Sí. Bueno, pues empezaré diciendo que para tratar el dolor crónico persistente y afecciones como la migraña, la fibromialgia, la fatiga crónica, muchas otras patologías crónicas del orden, o sea, funcionales de tipo digestivo, como son el colon irritable, el colon permeable, las diferentes manifestaciones que hay de dolor pélvico o lo que ahora se vienen a llamar síntomas sin explicación médica, digo que para tratar eso de una manera eficiente y verdaderamente revertirlos, pues desde mi punto de vista se necesitan dos cosas. Por un lado, salir del dualismo y de la dicotomía esa que hay entre la mente y el cuerpo, donde los desórdenes o bien son de tipo físico o bien de tipo psicológico. Eso ya tenemos que salir de ahí. Y por otro, aplicar masivamente de manera clínica todo lo que sabemos sobre la neurobiología del dolor. O sea que dos cosas para resolverlo desde mi abordaje. Por un lado, esa unión mente-cuerpo, dejar de hablar ya de una cosa o de la otra. Y por otro lado, la aplicación de lo que sabemos a nivel científico de neurociencias, aplicarlo a nivel clínico. Para mi abordaje, la mente se extiende a lo largo y ancho de lo que es el cuerpo y el cuerpo se extiende a lo largo y ancho de lo que es la mente. Y eso os lo voy a explicar con un ejemplo. Mirad, cuando nos ruborizamos no es otra cosa que una emoción que se expresa en el cuerpo. Y cuando nos emborrachamos y pasamos de ser las personas más tímidas del mundo a perder esa vergüenza, es algo que le ha pasado al cuerpo, como estar hasta los topes de alcohol y que está afectando a la mente. Por lo tanto, esa dicotomía es fundamental saltársela y voy a intentar a lo largo de mi charla explicar un poco eso y sobre todo fundamentarlo científicamente y también popularmente para que todo el mundo lo pueda entender, no solo las personas que tenemos, entre comillas, cierta formación académica, ¿no? Deciros que mi práctica empezó moviéndose en el ámbito del dolor crónico persistente, pero se ha ido extendiendo a lo que llamamos afecciones psicofisiológicas. Y ahora voy a explicar un poquito de qué se trata esto. Esto es un término clínico que se utiliza para describir todos esos dolores y síntomas que son debidos a las redes neuronales aprendidas, o sea, redes neuronales que se generan en el cerebro y que no tienen una causa orgánica. O sea, esas afecciones y esos síntomas se busca ver si hay alguna causa orgánica o estructural que lo justifique, que justifique tanto sufrimiento, invalidez y malestar, ¿no? Eso no se encuentra con las pruebas médicas que tenemos y lo dicho, no se encuentra porque no está tanto en el tejido donde se está buscando, sino en las redes neuronales que como que aprenden y se adaptan a través de una serie de mecanismos de defensa y de adaptación y de protección que tienen más que ver con la alostasis que realmente, y por lo tanto más que ver con el sistema nervioso, y no solo el nervioso, sino el nervioso, inmune, endocrino y también con todo el psiquismo. Digo que todas esas redes neuronales se aprenden una manera de estructurarse yo diría que de conectarse
para poder afrontar lo que ese ser humano está viviendo en ese momento. Estos dolores y síntomas son muy reales, ya que mucha gente dice, bueno, pues si están influenciados por el psiquismo, eso puede ser un pensamiento, o estar imaginado, o ser del orden, no sé, del orden en lo que se entendía antes esa división entre el cuerpo y la mente. Sin embargo, son muy reales porque digo que se han pasado a estas personas que las han sufrido o con las que se ha investigado, se los ha puesto en resonadores magnéticos y se ha visto cambios anatómico-fisiológicos antes y después de sufrir esto. Por ejemplo, esto se ha realizado en específico con el dolor crónico, como sujetos que se presentaron a una investigación sobre dolor crónico lumbar y, bueno, debutaron con una lumbalgia que algunos de ellos permaneció en el tiempo y otros antes de los 3 meses se curaron. Estoy hablando de una de las investigaciones de Vamnia-Karian en la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. Se pasó por resonadores magnéticos funcionales, decía, a las personas que se presentaron a esta investigación, donde debutó una lumbalgia, algunos se recuperaron antes de los 3 meses, pero los que quedaron, que desarrollaron y permaneció en el tiempo, que eso es lo que se llama crónico, algo que permanece en el tiempo, se ha puesto el tope de 3 meses, o sea, a partir de los 3 meses todo eso se le llama crónico. Y por lo tanto, cuando hablamos de dolores crónicos no se está hablando de la etiología del dolor, sino de que están mucho tiempo ahí. Eso no habla de cuál es la causa, ¿no? Pero bueno, como os decía, una de las investigaciones que se hizo, por lo que decía que son redes neuronales que son muy reales, que no es nada que el individuo tiene en su imaginación, sino que producen cambios anatómico-fisiológicos, lo estaba fundamentando con la investigación de Vamnia-Karian y decía cómo se metió a esos sujetos en una resonancia magnética funcional y se vio que los que el dolor había permanecido más allá de 3 meses, la conectividad neuronal había pasado de estar en la zona somatosensorial y estaba teniendo lugar en la zona, en una conectividad más bien de tipo límbica, o sea, con todo aquello que tenía que ver con las emociones. Y bueno, no solo en las lumbalgias crónicas, sino en muchas otras afecciones como las que he nombrado antes. Os decía que lo que ocurre en el cerebro, ocurre en redes neuronales que se reestructuran y que se conectan de otra manera como para afrontar esa situación que es de tipo, como decía antes, de lo psicológico y de lo físico, o sea, de la mente y del cuerpo. Entonces, os decía que para explicar esto, yo utilizaba el ejemplo de cómo las emociones se expresan en el cuerpo con el tema de la ruborización y cómo lo que ocurre en el cuerpo se expresa en la mente con el tema de la ingesta de alcohol. Decía que también que para acabar con la epidemia de dolor crónico y persistente y las afecciones que he mencionado antes, que hemos llamado psicofisiológicas, pues hay que acabar con esa división y, por otra parte, actualizar a los profesionales de la salud y a todas las instituciones sanitarias y a implementar todas estas prácticas de las que hemos estado hablando, creo que casi todos los ponentes en este congreso y de las que yo os voy a explicar. Por lo tanto, congresos como este son vitales para ayudar a la sensibilización del público y sobre todo para la sensibilización de los profesionales de la salud, pero especialmente del público, para que el propio público demande y solicite este tipo de abordajes, porque estamos hablando de información que hace mucha falta actualizar y sobre todo hace mucha falta implementar. ¿Qué tipo de información? Bueno, pues os muestro unas diapositivas para aclarar un poco esto. Bien, paso a compartir ahora pantalla para mostraros esa información que decía yo que hace falta actualizar. A ver, ahora, muy bien. Bueno, espera que voy a ponerlo en modo presentación de diapositivas y así va a ser más cómodo. Perfecto, aquí lo tengo. Entonces os decía, bueno, pues que a mí realmente mi ponencia me gustaría llamarla, de hecho la he titulado también así, la info que cura, ¿no? Porque os decía que hay una información que es fundamental actualizar y sobre todo implementar. Por ejemplo, en El País, recientemente se publicó un artículo
del biólogo Arden Patapoutian, en el que él mismo decía cosas como que el dolor es una emoción que tu cuerpo crea para evitar cosas que son nocivas para ti. Por lo tanto, está hablando del dolor como una emoción. Una emoción es una percepción a partir de la información que llega del cuerpo y de también, o sea, en la emoción participa la información sensitiva y también parte de la parte cognitiva del cerebro, ¿no? Es un compuesto y por lo tanto la emoción ya es otra cosa. Si el dolor es una emoción, estamos hablando de algo diferente a un impulso nervioso, como hasta ahora se creía y como hasta ahora se sigue hablando de él en los libros de fisiología, por ejemplo, donde se habla que el dolor es un impulso nervioso que viaja desde los tejidos al cerebro y ahí lo interpreta y da una respuesta, como por ejemplo puede ser, si pongo la mano en el fuego, pues la retiro rápidamente, da una respuesta mecánica de retirada. Bueno, toda esa manera de comprender el dolor está completamente obsoleta. La información científica que tenemos sobre ello es diferente y muchos de los ponentes de este congreso os estarán hablando de ello y yo voy a abundar poquito en esa parte. Y sin embargo, todavía se sigue utilizando de esa manera en la aplicación clínica, ¿no? Bueno, pues os decía que periódicos como El País le hacen una entrevista a un premio Nobel y nos dicen cosas como esta, ¿no? Que el público pues lo leerá y digo yo que le dirá una emoción, que el dolor es una emoción, no era un impulso nervioso. Bueno, también este científico o el periodista sobresalta esta otra frase, que el dolor está en el cerebro. Puedes sentirlo en una parte del cuerpo que ya no tienes. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en los casos del miembro fantasma, ¿no? Donde hay personas que han tenido amputado un brazo y sin embargo les ha dolido una mano no el muñón, sino una mano de un brazo que no tienen. ¿Cómo es posible esto? Bueno, solo es explicable porque el dolor es un output, es una emoción, es una experiencia que produce el cerebro en estado de conciencia y no un impulso nervioso como se creía hasta ahora. Tener esto en cuenta y aplicar una terapéutica que tenga esto en cuenta puede variar completamente la incidencia y la epidemia de dolor crónico y afecciones psicofisiológicas que estamos teniendo en este momento, en paralelo a la del COVID. Pero esto del dolor crónico y las afecciones psicofisiológicas, esa epidemia o esa pandemia estaba de mucho antes, ha estado durante y si no ponemos remedio seguirá estando. La ponencia o la charla que yo os estoy dando viene a aportar información para poder terminar con esa, entre comillas, pandemia de dolor crónico y afecciones psicofisiológicas. Bien, hay una serie de información que tenemos que empezar a cambiar y a implementar clínicamente. Parte de ella es la que explico aquí en estos 4, 5, 6 puntos que yo llamo fisiopedagogía terapéutica. Y bueno, esto también yo espero que lo hayáis escuchado en las diferentes ponencias que se están llevando a cabo en este congreso, y una de ellas pues es habla de que el dolor y ciertos síntomas pues son un mecanismo de protección. El dolor es un mecanismo de protección y que el dolor no es lo mismo que el daño y que el dolor no es necesariamente una experiencia física, pero eso no le quita la realidad, que es una experiencia real y no imaginada, ¿no? Que el dolor se origina en el cerebro y no en el tejido y que el dolor es una opinión, no un hecho, no significa necesariamente estar dañado o lesionado. Bien, todo esto se tiene que explicar y forma parte de esa información que puede curar y revertir completamente el dolor crónico y los síntomas de las afecciones psicofisiológicas. Pero lo importante aquí es que para librarnos del dolor hay que tener en cuenta que hay que tratar al cerebro, no al tejido donde duele, no el tejido donde duele. Si para tratar el tejido hay que tratar el daño, que es algo diferente al dolor, ¿sí? Porque el dolor, como estamos viendo, es una experiencia que se desarrolla a partir de información que tiene el cerebro y es un output, o sea, una conclusión, una serie de engramaje o de resolución que el cerebro o que en realidad todo el sistema deduce y articula como para poner
un mecanismo de defensa en marcha. Bien, sigo comentándoos un poco más al respecto de esto. A mí me gusta comparar el dolor como una alarma de incendios que suena en el cerebro, no en el tejido como hasta ahora creíamos. Lo que sonaría en el tejido sería el daño, o lo que se produce, perdón, en el tejido sería el daño. También me gusta compararlo con que la alarma no es el incendio, son dos cosas completamente diferentes. Dejar esto claro a las personas que sufren dolor crónico persistente es muy importante, a la vez que darles toda una terapéutica para que puedan salir de esa neuroplasticidad. Y ahora voy a explicar, adaptada, voy a explicar un poco qué es esto de la neuroplasticidad. Voy a dejar de compartir para poder pasar a explicaros esta otra parte. Bien, todas esas frases que he leído antes y todas esas metáforas comparando el dolor con una alarma de incendios y el incendio y separando esto, todo eso que acabo de leer supone una información y una revolución increíble, un cambio tan grande que como supuso dejar de creer que la Tierra es plana, o como supuso en su momento la aparición del microscopio y el poder ver a los microorganismos, a los virus y las bacterias, cómo contribuían en la generación de las enfermedades infecciosas. Imaginaros por un momento con lo que estamos viviendo ahora, con la pandemia del COVID, si no tuviéramos microscopios, si no hubiéramos podido saber que es un bichito, que es un virus el que está produciendo todo eso. ¿Qué estaríamos haciendo y qué nos estaría pasando? Imaginároslo por un momento. Bueno, pues eso ha pasado en el ámbito de la salud de los seres humanos. Y esto está pasando en este momento también cuando hablamos del dolor persistente y de las afecciones psicofisiológicas. Hay una información que separa lo que es el dolor del daño, hay una información que nos habla de cómo la mente y el cuerpo son dos entidades, es una res extensa, o sea, es todo lo mismo, y eso implementado en la práctica clínica supone unos cambios increíbles que pueden acabar con todo ese sufrimiento. Como os decía, es una revolución increíble porque desafía lo que se llama el conocimiento intuitivo. El conocimiento intuitivo, os pongo un ejemplo, es aquel que me hace pensar y que los niños tienen hasta que se les explica que a pesar de que vemos el sol salir por el este y ponerse por el oeste, no es el sol el que está dando la vuelta a la Tierra, es la Tierra la que se mueve. Pero es difícil de creer si no te lo explican con una fórmula matemática, si uno no ha hecho lo que llaman esos viajes astrales, ¿no? Que bueno, es una tontería que acabo de decir porque no sería la manera de saber que la Tierra es redonda, ¿no? En todo caso sería un viaje en una nave espacial, ¿no? Para poder ver que la Tierra es redonda, que no es plana y que gira sobre sí misma. Pero el conocimiento intuitivo nos habla de que el Sol sale por el este, lo vemos mover, por lo tanto es el Sol el que se mueve, ¿no? Ese mismo conocimiento intuitivo al que estamos todavía adheridos y apegados nos hace pensar que, por ejemplo, en mi caso, como me ocurrió a mí, de hecho, es que si yo tenía dolor, yo sentía, perdón, el dolor aquí en la articulación trapecio-metacarpiana, pues, y de hecho todavía me lo toco, lo tengo todavía muy condicionado, pues es ahí donde yo tenía que estar incidiendo para que el dolor se me fuera. Yo tenía y tengo ahí un daño, tengo un proceso de deterioro que es la artrosis, bueno, si es que a la artrosis se le puede llamar daño, en todo caso es un proceso de envejecimiento y eso no necesariamente es dañino, aunque para algunos de nosotros sí que puede serlo. Bueno, pero bueno, dejando bromas aparte, en el conocimiento intuitivo me decía que si yo me apretaba aquí y sentía dolor, claramente era lo que estaba pasando aquí, ahí es donde se estaba produciendo el dolor. Pero no es así. El dolor es una interpretación de peligro o amenaza que va a realizar mi cerebro a partir de una información, pero esa información no necesariamente está llegando del lugar, o sea, del impulso sensitivo de acá, que sería la nocicepción, supuestamente, en el caso de que hubiera realmente daño aquí, ¿no? El impulso que envía información al cerebro es uno de los tantos impulsos que envía información. El cerebro saca información de muchos otros lugares. El cerebro, por ejemplo, puede estar sacando información. Os voy a mostrar una diapositiva que muestra los diferentes ámbitos de información desde los cuales el cerebro recibe información y desde la cual
decide activar el mecanismo de protección o decide interpretar como peligroso o amenazante lo que sea. Os muestro una diapositiva para que podamos ver un poco esto. Bien, vamos allá, comparto pantalla de nuevo. Aquí está. Os decía que... Espera, que ponemos... sí, aquí está. Un segundito que me arreglo un poquito con esto de las tecnologías. Decía que las señales nerviosas o impulsos nerviosos que interpreta el cerebro proceden de 3 fuentes. Me inspiro un poco en la información de Lisa Feldman-Barrett. Por un lado, la interna, o sea, la que llega, la interoceptiva, la que llega de las vísceras, de las articulaciones, etc. Y dentro de la interoceptiva se incluye la información de daño. Por otro lado, está la externa, la que llega del medio, fundamentalmente, llega a través de los sentidos. Y finalmente, utiliza o accede a la información de la mente, bien está en modo consciente o en modo inconsciente. En ella, en la mente, se incluye la memoria y por lo tanto todas las experiencias pasadas. Por lo tanto, cuando el cerebro interpreta peligro o amenaza, lo interpreta a partir de todas esas informaciones, a partir de, puede ser la nociceptiva, puede ser la que llega del medio o puede ser la que llega de experiencias anteriores, ¿no? Por eso el dolor puede perfectamente aprenderse y es un tema que puede ser bio, psico, social. Desde las 3 fuentes se puede aprender el dolor. Bien, como decía, cuando el cerebro como el cerebro maneja información de esas 3 instancias que he mencionado antes, cuando el cerebro pone en marcha una de sus funciones, que es la de protección, pone en marcha todo lo que se conoce como el sistema neuroinmunoendocrino, utiliza información de esas 3 instancias que he nombrado antes, pero no solamente de la propia del cuerpo, como sería la interoceptiva o la nociceptiva, no solamente de la que viene de los sentidos, sino también de la mente. Utiliza información de todo aquello que hay en la mente. Y en la mente hay creencias sobre lo que nos han explicado que es el dolor, y sobre todo creencias sanitarias y médicas que nos explican que están obsoletas. Hay emociones, hay sentimientos, y todo eso tiene que ver o influye en toda esa respuesta adaptativa, en todas esas redes neuronales que se generan en el sistema, vamos a llamarlo psico-neuroendocrino inmune, para protegernos. Y entre ellos, pues se puede producir respuestas de protección como el dolor, o respuestas de protección como las alergias, o respuestas de protección que pueden ser otra serie de síntomas, como los que he explicado antes, que van asociados a las afecciones psicofisiológicas, que son aquellas que cuando se ve y se observa el tejido y se va a las pruebas objetivas para ver si hay algún daño orgánico, no se encuentra. Y es porque otra serie de informaciones están influenciando al sistema neuroinmunoendocrino en dar respuestas de protección. Y como he dicho, ahí están las creencias y sobre todo las creencias que tenemos sobre lo que es el dolor y creencias sobre lo que es la salud. Ahí están incluidas las emociones y toda una serie de afectos. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, hay una buena noticia en todo esto, y es que todas las afecciones que he nombrado antes y el dolor, bueno, he nombrado algunas y otras muchas se me han quedado en el tintero. Todo esto que he nombrado antes es perfectamente reversible y curable, y lo que es mejor, sin cirugía, sin medicación o sin tratamientos eternos de fisioterapia, osteopatía, quiropráctica, espinología, etcétera, actuando justamente sobre el cerebro, como decía en una de las frases que he leído antes en una de las diapositivas. Para tratar el dolor y las afecciones de las que yo he hablado, hay que ir a tratar al cerebro. ¿Pero cómo? ¿Cómo es esto de que la información cura? ¿Qué magia es esta, no? Como os decía, nos estás hablando de abandonar el conocimiento intuitivo y estás comentando algo que parece como mágico, ¿no? Bueno, pues no es mágico, está basado, todo esto, el cómo, está basado en una propiedad intrínseca del cerebro que es la neuroplasticidad. ¿Sí? La neuroplasticidad es, por decirlo de manera sencilla, es la propiedad que tiene el cerebro como para producir cambios y adaptarse a todas esas informaciones que le van llegando, va produciendo cambios para ir produciendo esas situaciones adaptativas. Esa propiedad se llama neuroplasticidad. Entonces, la información
el cambio de creencias, el poder trabajar sobre las emociones y sobre los afectos y sobre todo lo que se conocía antes que formaba parte de la mente, el poder trabajar sobre esto va a afectar absolutamente al cuerpo, como hemos dicho antes, porque es algo extenso, es algo que está unido junto con la mente, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces os quiero mostrar ahora os quiero poner un ejemplo para poder entender eso fácilmente. Para poner un ejemplo de la neuroplasticidad, voy a utilizar estas imágenes. Bien, siguiendo con esto de la neuroplasticidad, ¿cómo es esto de que el cerebro puede aprender el dolor y puede desaprenderlo? En pocas palabras, que el cerebro lo mismo que arma, lo puede desarmar. Por eso es posible revertir completamente el dolor persistente y las afecciones psicofisiológicas que están basadas en redes neuronales que aprenden esas respuestas de protección y defensivas. Hay un ejemplo muy clásico que habla de que una vez has aprendido a ir en bicicleta, ya no puedes aprender, o sea, ya, digamos que lo has aprendido y se queda para siempre, no se puede olvidar. Bien, hay un vídeo por internet que voy a mostrar luego la diapositiva con el link del enlace, por si alguno lo quiere ver, que habla de un investigador que se unió con ciertos ingenieros para averiguar esto. ¿Es posible desaprender el andar en bicicleta? Bueno, pues mira, sí que es posible porque estos ingenieros le construyeron una bicicleta en la que cuando giraba el manillar a la derecha, la bicicleta giraba hacia la izquierda y cuando giraba el manillar hacia la izquierda, la bicicleta giraba a la derecha. De manera que él tuvo que aprender completamente a andar en bicicleta de otra manera. Y lo hizo, le costó muchísimo. Dice que se tiró 8 meses hasta que consiguió manejarse en ir esta bicicleta que hacía exactamente lo contrario. Pero hizo el experimento, bueno, el experimento, le pidió a su hijo de 6 años bueno, le hizo una bicicleta igual que la suya, adaptada. Y lo que este investigador le tardó 8 meses en aprender en ir en una bicicleta que iba exactamente al revés, en su hijo mucho más pequeño, más joven y con una neuroplasticidad mucho más activa, pues aprendió en pocas semanas. Pero bueno, también es verdad que él solo le aplicaba 5 o 10 minutos al día para aprender y a lo mejor su crío estaba constantemente yendo con la bicicleta para aprender en la bicicleta. Pero aquí el tema no es que él aprendiera una habilidad nueva, que sería como lo de ir en bicicleta, una bicicleta cuyo manillar va al revés, es una habilidad nueva. Pero aquí lo interesante es que cuando él intentó volver a montar en una bicicleta de las normales, no podía, había desaprendido, se le había olvidado completamente. Y entonces, claro, ahí dijo, wow, o sea, verdaderamente, si ponemos una información nueva, si yo he aprendido una nueva skill, una nueva habilidad, ahora la antigua ha desaparecido. Bueno, la buena noticia es que lo mismo, cuando estuvo entrenándose un tiempito, pero esta vez no fue tanto tiempo, no fueron 8 meses, sino que en 20 minutos, media hora que estuvo con la bicicleta normal, volvió otra vez a aprender con la bicicleta normal. Pero bueno, esta información, este vídeo, cuando yo lo vi, esta investigación que hizo este hombre, a mí me vino a reforzar esto que estamos haciendo nosotros de desaprender redes neuronales que están ahí instaladas, ¿no? Claro, para hacerlo se necesita utilizar una información adaptada a las personas, o sea, me refiero que no sea para personal académico, para personal sanitario, aunque para el personal sanitario ya estamos creando cursos y de hecho algunos ya están funcionando como para enseñar a enseñar, ¿no? A enseñar a desaprender, a enseñar al cerebro a desarmar esas respuestas defensivas que aprende, ¿no? Tanto en los casos de dolor persistente como en el caso de las afecciones que hemos nombrado al principio. Así es que el cerebro puede desarmar y desaprender el dolor y cierto tipo de síntomas o afecciones, como iba diciendo. Pero hay otras personas que necesitan algo más que conocimiento o información para salir de su sufrimiento, ya que en la mente no solo hay creencias, y algunas que la propia cultura sanitaria obsoleta ha metido en nuestras cabezas. También hay emociones y afectos, y todo ello también influencia la experiencia de dolor y otros síntomas. A día de hoy hay mucha literatura científica que muestra sin género de dudas
que las experiencias adversas en la infancia, el trauma, la manera en que vivimos las situaciones estresantes, no el tener situaciones estresantes, sino cómo las percibimos. Y sobre todo las emociones como el miedo, el vivir con miedo al dolor, se convierte en un propio bucle en el que el propio miedo te impide el movimiento y el propio movimiento cada vez te va invalidando más y eso te hace tener más dolor y así sucesivamente no salimos de ese bucle. El miedo al dolor y el miedo a ciertos síntomas también se convierten en un círculo vicioso del que es difícil de salir, ¿no? Decía que emociones como el miedo al dolor o las emociones reprimidas están detrás de lo que llamamos, de todo aquello que llamamos crónico en este momento. Sobre todo eso tenemos abundante información científica y para aquellos que queráis tener, voy a pasar a compartir pantalla, para aquellos que queráis tener alguna de esa información, o sea, participar de esa información, os recomiendo la biblioteca, la librería que tiene la PPDA, la Psychophysiologic Disorders Association, de la que soy miembro en los Estados Unidos, donde tiene abundante literatura científica que confirma todo esto. Bien, desde el abordaje que yo utilizo, todo eso se tiene en cuenta. Mi aplicación clínica de toda esta información que acabo de compartir se llama terapia de reversión del dolor. La terapia de reversión del dolor es un sistema de técnicas tanto psicológicas como físicas y sobre todo de desarrollo de la conciencia. Pero estas técnicas o herramientas psicológicas y físicas no significa que de repente pues gente como yo que soy fisio o médicos o la gente de enfermería han de volverse de repente psicólogos o que los psicólogos de repente han de estudiar medicina, sino que hay una serie de herramientas terapéuticas que pueden traspasar las fronteras y la rigidez de la mente y del cuerpo para sacar a las personas del sufrimiento. Y además esas herramientas tienen una evidencia científica clínica apabullante. Mi abordaje, sin embargo, comenzó inspirándose en los pioneros y empíricos trabajos del doctor John Sarno, pero actualmente se basa fundamentalmente en las neurociencias del dolor y en las neurociencias en general. Pero me cabe rendirle homenaje aquí a este médico rehabilitador y profesor de la Facultad de Medicina de Nueva York que escuchó a sus pacientes y desafió todo lo que él hasta ahora había estudiado y creído, y entre ello que el daño era lo mismo que el dolor, y se puso a escuchar a lo que sus pacientes decían y él había estudiado pues, dentro de esa separación de la mente y del cuerpo. Sin embargo, se atrevió a traspasar esas fronteras y fue uno de los pioneros a tal punto que se presentó ante una comisión de salud del Senado de los Estados Unidos y en pocas palabras les dijo esto que os voy a decir ahora. Y esto fue en febrero del 2012. Señores, esto no lo digo yo en una versión propia, no es lo que él dijo así exactamente. Dijo, señores, los dolores de espalda crónicos que les están costando tanto sufrimiento y dinero, es así porque quieren. Unan la mente y el cuerpo y verán cómo todo esto se resuelve. Él ya lo estaba haciendo. Y ese mismo año, en paralelo a la comparecencia del doctor Sarno ante el Senado de los Estados Unidos en el 2012, también, en paralelo a esto, en la Universidad de Northwestern, de la mano de Vanya Karian y de un tal Marvan, se realizó un estudio que comprobaba que el dolor crónico de espalda, el predictor más grande que encontraron, que hacía que un dolor agudo podía convertirse en un dolor crónico, era justamente el ver, como decía antes, al principio he hablado de esta investigación, cómo se activaba en el cerebro una conectividad neuronal que era más propia de las emociones que de lo somatosensorial. Así es que imaginaros la importancia que tiene esa conexión mente-cuerpo, ¿no? Bien, pues entonces el pilar fundamental del abordaje terapéutico que yo utilizo coincide con el de muchos otros ponentes de este congreso, que es la educación en la neurobiología del dolor, de manera que se cumpla ese aforismo de que el saber os hará libres, ¿no? Yo le llamo así y le llamo como que la info que cura, ¿no? La información que cura. Pero además de esta información, vamos a llamar científica, explicada y desarrollada de manera que todo el mundo lo entienda, la terapia de reversión del dolor
utiliza otras herramientas, como son, por ejemplo, la terapia de reprocesamiento del dolor, que en inglés se llama Pain Reprocessing Therapy. Esta herramienta terapéutica trabaja fundamentalmente con el miedo al dolor y a estar dañado, y se basa en técnicas que provienen originariamente del mindfulness. Utilizo otra terapia que se llama Emotional Awareness and Expression Therapy, que en castellano sería terapia de conciencia y expresión emocional, donde la clave es hacer sentir a la persona emociones que le crean conflicto y que por lo tanto pueden ser el disparador del mecanismo de alarma que es el dolor, del mecanismo de protección que es el dolor, ¿no? Utilizamos también una herramienta que viene de los tiempos del doctor Sarno que se llama calma cognitiva. Utilizamos otras herramientas que son comunes a otros abordajes y son muy eficaces, como son la exposición graduada al movimiento, la visualización guiada motora, la escritura terapéutica, conocida como journaling, que investigaciones como Pina Baker la evidenciaron sobradamente, y él investigó con condiciones como el asma o la artritis reumatoide para evidenciar la potencia terapéutica que tiene eso. Como decía, todas estas herramientas que acabo de mencionar se secuencian de manera dinámica y adaptada a la particularidad de cada persona, ya que para que el cerebro, gracias a la neuroplasticidad, sea entrenado en resignificar y responder a las señales del cuerpo, incluyendo las emociones, de manera saludable y, por lo tanto, revirtiendo el dolor crónico persistente y muchos de esos otros síntomas y afecciones que hasta ahora, por ser crónicos, se creían incurables. De todas esas herramientas terapéuticas que he mencionado anteriormente, hay dos, que son la terapia de reprocesamiento del dolor y la terapia de conciencia y expresión emocional, que han tenido un espaldarazo científico muy importante recientemente. Estas dos herramientas terapéuticas han sido sometidas a los mismos ensayos clínicos a los que se someten los medicamentos, ya que estos se comparan habitualmente con un grupo placebo para demostrar que son más eficaces que la propia naturaleza que produce, o sea, que tiene sus propios mecanismos curativos, si no, no tendría mucho sentido utilizarlos. Paso a compartir pantalla. Las investigaciones que avalan este abordaje que yo represento, que es la terapia de reversión del dolor. Una de ellas, la Emotional Awareness and Expression Therapy, la terapia de conciencia y expresión emocional, se publicó en la revista Pain. Llevaron a cabo la investigación los profesores Lumley, Schubiner, etcétera, pero bueno, yo especialmente resalto a Schubiner, que ha sido uno de mis mentores y mis profesores en la Psychophysiological Disorder Association, de la que yo formo parte en Estados Unidos. Esta herramienta terapéutica pues tuvo un diseño, el estudio se realizó en 3 ramas de investigación en 3 hospitales diferentes. Una rama, en un hospital, utilizó la EAET, es la manera de decir en inglés terapia de conciencia y expresión emocional. Otra utilizó la TCC, la terapia cognitivo-conductual, que es bueno, en inglés es CBT. Y la tercera simplemente se les dio, sería como el grupo control, a las que se les puso en lista de espera y mientras tanto se les dio un folleto informativo en el que se explicaba lo que es la fibromialgia. Formaron parte de esta investigación 230 personas, de las cuales el 94% fueron mujeres y la media de edad era aproximadamente de 49 años. Se realizaron 8 sesiones en grupos pequeños, una vez por semana, de unos 90 minutos de duración. Estos fueron los resultados. Esta es la gráfica comparativa de los 3 tipos de abordaje, en la que se midió la disminución del dolor en estas personas de más de un 50%. En la gráfica de la izquierda se ve al mes y en la gráfica de la derecha a los 3 meses. En azul, la EAET, este abordaje de terapia de expresión y conciencia emocional. La gráfica naranja es la terapia cognitivo-conductual y la gráfica gris es el grupo control. ¿Sí? Entonces vemos cómo se grafica una reducción del 50% después del tratamiento, ya a los 6 meses. Comprobáis aquí la reducción al mes y la reducción a los 6 meses es incluso mayor, comparado con la CBT, la Cognitive Behavioral Therapy, y con el propio grupo control. Es muy significativa la diferencia.
El seguimiento a los 6 meses fue incluso mayor en el grupo que realizó esta herramienta terapéutica. Y lo que se midió a los 6 meses fue que el 22% de los pacientes que hicieron este abordaje terapéutico tuvieron una reducción del dolor mayor del 50%, y estamos hablando de la fibromialgia, comparado con el 8% que tuvo la terapia cognitivo-conductual y simplemente el grupo control. Como os decía, este tipo de investigaciones que utilizan el RCT, el Randomized Control Trial, que me parece que en español sería un estudio aleatorio controlado, son el mismo tipo de estudios que se realizan para cuando se pone un medicamento en funcionamiento. Y hay algunos medicamentos que se ponen en el mercado con solamente un 8% versus el grupo placebo. Con ese 8%, algunos ya se ponen en el mercado porque superan un poquito la fuerza de la naturaleza curativa, y el principio activo del medicamento pues, es en un 8% mayor que la fuerza de la naturaleza. En este caso, esta herramienta terapéutica superó ampliamente al grupo placebo. Vamos ahora a la otra herramienta terapéutica que ha sido muy recientemente publicada en el JAMA, que es el Journal of American Medical Association, o sea que no es cualquier revista de publicaciones médicas, y la verdad es que le ha dado un espaldarazo increíble el haber tenido un randomized clinical trial, ¿no? Porque verdaderamente se ha comprobado la eficacia de este tipo de abordaje. Lo que se comprobó es el Pain Reprocessing Therapy, que es la terapia que pretende quitar el miedo al dolor y a estar dañado en los pacientes. Y lo hicieron también algunos de mis mentores, como fueron Howard Schubiner, Alan Gordon y Johnny Akshar. Paso a mostraros un poco los resultados de la investigación. También se hizo, es un ensayo aleatorio controlado, como he dicho, se realizó en la Universidad de Boulder, Colorado, en Estados Unidos, y consta también de 3 vertientes. En este se midió lo que los pacientes no eran de fibromialgia, sino de dolor crónico lumbar. Y se hizo pues, también 3 vertientes. En un hospital se atendieron a 50 personas que recibieron la terapia de reprocesamiento del dolor. Otras 50 personas recibieron una infiltración placebo, o sea que no había ningún principio activo en esa inyección, solo se fingió que se introducía una sustancia supuestamente analgésica. Y otras 50 personas que fueron el grupo control, que simplemente estuvieron en lista de espera. Describo aquí las características de la investigación. A todos ellos se les realizó previamente una resonancia magnética nuclear como parte del estudio. Todos ellos tenían anormalidades en las resonancias magnéticas, esto es, o bien tenían protusiones, o bien hernias, o bien estenosis, o bien, artrosis, espondilolistesis, en fin, que tenían todo tipo de anomalías. Todo ello viene descrito en el estudio, que podéis acceder a él, dado que os he dado toda la información del mismo. Y la edad promedio fue de 41 años, o sea que esto es una población relativamente joven, y sin embargo la duración del promedio de dolor de espalda que tenían era de 10 años. También es verdad que era una población con un nivel educativo alto. 33 de los 44 pacientes tratados con este abordaje remitió el dolor. Esto supone un 75% que estuvieron sin dolor al mes del tratamiento, con 8 sesiones de terapia y una sesión de evaluación del mismo por el doctor Howard Schubiner. Vemos aquí en una representación gráfica, según la Behavioral Pain Scale, las tres líneas de investigación. De azul, la terapia de reprocesamiento del dolor, donde los sujetos refirieron en esa escala estar entre 4 y 5 de dolor, y al mes de tratamiento había disminuido hasta el 1. ¿De acuerdo? La línea negra, que es el placebo, el grupo control, que estaba en lista de espera, disminuyó hasta aquí, un poquito, pero poco, y la línea roja, que es la infiltración placebo, también disminuyó, pero poco. Es espectacular lo que se ve de disminución de la escala de valoración. De entre 4 y 5 pasó a 1, que es la línea, la base, la partida, el cero de dolor, ¿no? Aquí tenemos una comparativa también a los 6 meses, donde la línea azul baja y luego al cabo de 6 meses se mantiene más o menos la mejoría, y se ve la comparativa con la línea de la infiltración placebo y la línea negra, que es el grupo control.
Me gustaría que, bueno, voy a introducir en medio de esta explicación una pequeña muestra de lo que podría ser la terapia de reprocesamiento del dolor, un pequeño sample, un pequeño ejemplo de cómo funciona esto dentro de nuestro abordaje. Entonces, voy a poner una pequeña grabación y luego pasaremos a las conclusiones. Ahora os propongo un pequeño ejercicio. Para hacerlo, es mejor que los que somos multitask y mientras estábamos oyendo este vídeo, estábamos o pasando la escoba o sacando la lavadora o tendiendo la ropa, pues nos pongamos simplemente sentados o tumbados y escuchéis estas palabras que os voy a guiar. Así es que dejamos de hacer las 2 actividades o 3 que estábamos haciendo mientras escuchábamos el vídeo y nos dedicamos simplemente a escucharlo, una sola actividad. Sentados o tumbados nos aflojamos la ropa que podamos tener ajustada, nos ponemos con las piernas separadas y las manos encima del regazo. Y vamos a utilizar una propiedad que tiene la mente humana, que es la de una manera intencionada, focalizar la atención en algo. Se le llama a eso atención plena. Muchos de vosotros y de vosotras lo conoceréis, aquellos que practicáis el mindfulness especialmente. Y en este caso vamos a llevar esa atención, que se la conoce como la lámpara del minero, ya que la llevaba en el casco, en la cabeza, y allá donde miraba o enfocaba, aparecía eso ante sus ojos, en este caso sería ante los ojos de la conciencia. Así es que vamos a poner la atención de una manera, como he dicho, intencionada y guiada por mis palabras, en lo siguiente. En una función muy fisiológica y muy fácil de seguir, que es la respiración. Pero en este caso no vamos a poner la atención en si respiro abdominalmente o torácicamente o en el cómo, sino en la sensación. Vamos a poner la atención en la sensación del aire cuando entra por las fosas nasales. Eso es, tan solo en la sensación. Esa sensación del aire un poquito más fresquito cuando inspiro y casi imperceptible cuando exhalo. Eso es. Sencillamente percibimos la sensación simplemente por el mero hecho de poner ahí la atención. Con suavidad y sobre todo sin juicio. No hay un cómo debería sentirse. Tal y como cada una sienta y cada uno está bien. Es solo poner la atención en esa sensación. Mientras hacemos eso, observaremos muchas y muchos que un montón de pensamientos se cruzan por la cabeza. Es normal. Es la función de la mente generar pensamientos. Pero ahora, de una manera deliberada, vamos a elegir un pensamiento o vamos a abundar en uno que yo voy a induciros. Y es aquel en el que os pido seguimos respirando y poniendo la atención en la nariz. Pero también os pido que imaginéis por un momento, o que sintáis, mejor dicho, ese lugar o lugares en el cuerpo donde ahora sentís alguna molestia, algún dolor. Y que por un momento imaginéis
y recordéis las palabras que se os han dicho. Y es que, ¿qué pasaría si no estoy dañado? Si esa zona de mi cuerpo en la que siento o tengo la experiencia de dolor realmente no estuviera dañada, que lo que está pasando ahí no significa que estoy dañada o lesionada. Y eso no significa que mi dolor o mi molestia no sea real, sino que la diana donde estoy dirigiendo el tratamiento no ha de ser en el tejido donde me parece percibirlo, sino que debo dirigir mis cuidados y el tratamiento a mi cerebro, que es donde se origina esa percepción, esa sensación. ¿Qué pasaría si me permito sentir y confiar en que no estoy dañada, ni lesionada, ni enferma, sino que es una valoración de peligro o amenaza por parte de mi cerebro, y que esa valoración aprendida puede desaprenderse con pautas y sin pastillas? ¿Qué me pasa si me permito simplemente tener esa confianza, permitirme esa sensación de confianza, esa sensación de sentirme a salvo, de sentirme segura? Si puedo dejar el miedo atrás y empezar a confiar en que con un poco de perseverancia y las pautas adecuadas, esa sensación, ese dolor, esa molestia, esa etiqueta de enfermedad, la puedo dejar atrás. Y me abandono en esa sensación de confianza, en esa sensación de esperanza. Mas no sea por unos segundos el efecto que eso va a tener en mi cuerpo. Y me permito sentirlo. Bien, y ahora volvemos a la sensación del aire cuando entra por las fosas nasales. Y poco a poco, cada uno a su ritmo, vamos abandonando esta práctica y vamos saliendo de ella. Y para salir nos permitimos bostezar, desperezarnos, incluso algunos suspirar, y damos por finalizada la práctica. Me gustaría compartir con vosotros ahora parte de la bibliografía, de toda la información que ha contribuido a construir esta charla y que ha contribuido pues a toda mi formación, aparte de las diferentes formaciones académicas que he tenido, ¿no? Para empezar, para ser la parte de mi formación se realizó con Arturo Goicoechea y por lo tanto la bibliografía que recomiendo son absolutamente todos sus libros para estar al corriente de todo este cambio de paradigma. Y también añado las siguientes publicaciones. Por un lado, a Howard Schubiner, que ha sido uno de mis mentores, y un libro suyo que se llama Desaprende tu dolor, que está ya en castellano, lo tenemos traducido al menos en ebook ya está. Y como he dicho antes, toda la bibliografía científica que podéis encontrar en la PPDA.org, en inglés en este caso. Pero bueno, casi toda la información científica habitualmente se publica en inglés. El libro Desaprende tu dolor lo podéis encontrar en castellano y en ebook. Otro de los libros que recomiendo son todos los libros del doctor Daniel Cardinali, con el que me he formado en psiconeuroendocrinología, específicamente en la Fundación Salud, y todo ese abordaje mente-cuerpo que yo utilizo en toda la fundamentación teórica está basada en todo lo que he aprendido con ellos.
Después también recomiendo What is Health y lo que es la alostasis explicada por el profesor Peter Stelling. Este libro está en inglés, pero espero que pronto se traduzca al castellano, muy interesante. Sigamos con libros en castellano. El cerebro que cura, fundamentalmente de Álvaro Pascual Leone. Es también otra de las fuentes de información que nos explica la importancia de actuar sobre el cerebro a la hora de hablar de la salud. Finalmente, dos de los libros que también han cambiado mi vida a nivel profesional fueron La vida secreta del cerebro y las 7 lecciones y media sobre el cerebro de Lisa Feldman Barrett, una doctora en psicología y una neurocientífica impresionante que ha cambiado para mí toda la concepción que tenemos sobre lo que son las emociones. Y finalmente el libro de mi mentora y de mi profesora Georgie Oldfield, que he traducido al castellano, que ya vamos por la segunda edición, que se llama, como su nombre indica, Dolor Crónico. Y creo que... bueno, y se me quedaba uno en el tintero, explicando el dolor de la vía australiana de todo esto, que son Lorimer Mosley, David Butler, con los cuales he tenido pues, el gusto de aprender en la Universidad de Valencia gracias a los cursos de actualización que el posgrado de osteopatía pues, a cargo de Rafa Torres, que también es uno de los ponentes de este curso, pues gracias a verlo, que la Universidad de Valencia lo trajo en varias ocasiones, he podido ampliar y formarme en toda esto del dolor crónico y las afecciones psicofisiológicas. Con todo esto que he expuesto, me interesa fundamentalmente, o me ha interesado fundamentalmente llegar al público en general, pero muy en especial a los profesionales de la salud, tanto los que son de mi ámbito, la fisioterapia, como los de enfermería, psicología, medicina en cualquiera de sus especialidades, sobre todo todas aquellas que tocan el dolor, y tanto no solo la medicina académica, sino también la medicina alternativa, que sigue hablando del daño y el dolor de manera como si fueran lo mismo. Y bueno, todo actualizar toda esta información no es tan complicado, no se trata de prepararse como hacer de nuevo la carrera, ni muchísimo menos. El actualizar toda esta información por estas vías o por las vías de los diferentes cursos con los cuales estamos formando y preparando a los profesionales que están interesados en hacer ese cambio de paradigma y contribuir en la finalización de todo este sufrimiento y toda esta epidemia del dolor y las afecciones psicofisiológicas. Decía que todo esto no solo va a eliminar todo ese dolor y ese sufrimiento, sino que además os va a dar mucha satisfacción profesional y bueno, la verdad es que para mí ha sido una satisfacción increíble y una realización tanto personal como profesional impresionante. Para finalizar esto, que en esta ponencia hay también asociado una especie de regalo y en mi caso es la de poder acceder al curso de formación en este abordaje que yo represento, la terapia de reversión del dolor, con un 20% de descuento y simplemente poniendo el código de Vivir sin Dolor podéis acceder a ese descuento, al descuento del 20%. Deciros que me podéis encontrar en las redes sociales y en mi página web, que me parece que aparece donde aparece mi nombre y mi bio en la publicidad de este congreso. Me siento muy cómoda con las herramientas terapéuticas que utilizo, que como resumo brevemente, que es la formación o la información en la neurobiología del dolor, más las terapias de reprocesamiento del dolor, la terapia de expresión y conciencia emocional y todas las otras que he expuesto que son comunes a tantas disciplinas. Con todo ello, estoy contribuyendo a eliminar el dolor crónico persistente y las afecciones psicofisiológicas. Y bueno, os invito a que ojalá con mi charla os haya despertado la curiosidad a los profesionales y las ganas de contribuir a la eliminación de todo esto y a las personas que no son profesionales de la salud y que como padecientes de todo esto les interesa acceder a este tipo de tratamientos porque verdaderamente pueden resolver y revertir esos procesos que tienen, no solamente dar alivio, porque dar alivio es más o menos lo que hasta ahora se está haciendo, sino revertir completamente, como habéis visto en las estadísticas que yo he montado. Pues a todos ellos espero haber podido llegar con esta presentación.
un poco como el sistema me ha dejado y como mis conocimientos en las tecnologías me han permitido. Muchísimas gracias de nuevo a los organizadores, muchísimas gracias a los patrocinadores y sobre todo también a mis compañeros que han participado por fin, de nuevo pantalla completa, que han participado en este congreso. Espero que sea hasta pronto. Muchísimas gracias.